miembros, con la que ha declarado la guerra al Ejecutivo por insistir en la permanencia del ministro Benavides. ¿Cuáles son los abiertos intereses en juego? ¿Y cómo calza Daniel Urresti en uno de estos? Marco Vázquez y Juan Carlos Vera con todos los detalles. Pelea por su MEDU y ministro. Señor presidente, este gobierno le ha mentido al país en muchas oportunidades. Y es una falta de respeto a este Congreso, sabiendo que hay ministros interpelados, lo vuelve a traer y insistir con ellos. Podemos Perú, el partido de José Luna Gálvez y de su retoño, ahora congresista, José Luis Luna Morales, no puede ocultar sus acciones con cuchillo político en contra del ministro de Educación. El heredero ya lo dijo. Es una falta de respeto a este Congreso, sabiendo que hay ministros interpelados, lo vuelve a traer y insistir con ellos. Urresti no puede contra los hechos ya consumados. Queremos recordarles que a pesar de que en los medios hay periodistas y personas interesadas en seguir machacando que Podemos Perú está en contra de la SUNEDU, no hay nada más falso que eso. No hay nada más falso que eso. Más adelante comprobaremos que no hay nada más falso que su dicho. Para entender el pecado original del actual ministro de Educación, debemos ver la declaración de intereses de José Luna Morales, hijo. El hijo es accionista, como su padre, de Telesub, con licencia de funcionamiento denegada en mayo del año pasado, de la Universidad Ciencias de la Salud, con licencia de funcionamiento denegada en octubre del año pasado, y de la más peculiar y de la que hablaremos, la Escuela Internacional de Posgrado, la última, también con licencia de funcionamiento denegada en noviembre del año pasado. Y a media cuadra del Congreso se ubica una de las razones por las cuales la familia Luna y su hijo pródigo, José Luna Morales, obviamente no le hayan dado el voto de confianza al gabinete cateriano y por supuesto a su ministro de Educación, Martín Benavides. Esta es la Escuela Internacional, o lo que queda de ella, la Escuela Internacional de Posgrado, el centro de altos estudios que los Luna hicieron para usted. Las tres resoluciones anteriores, las tres que bajaron el switch al negocio de educación y al futuro económico de los Luna, dueños de Podemos, tienen una misma maléfica firma para ellos, la de Carlos Martín Benavides Abanto, el señor que hoy precisamente es el ministro de Educación interpelado. ¿Se querrán vengar de él? Solamente para hacer de conocimiento que en estos casos que tienen que ver con educación, ya la bancada de Podemos Perú ha expresado que se abstiene de participar porque hay conflicto de intereses. Panorama descubre que el hijo copió al padre. Trajo a los trabajadores que Panorama ya denunció hace años como fantasmas y o dobleteros con plata de nuestros impuestos. Puso como asesores a la plana mayor de sus universidades sin licencia y trajo a trabajar a los representantes de sus empresas señaladas como estafa. Lo que nosotros hemos querido cuando hemos hecho una resolución denegatoria son dos cosas: que no más estudiantes se vean estafados en estas universidades, porque son estafas, estas universidades que han sido denegadas. Todos los detalles esta noche
en Panorama. Hace 5 años, Panorama denunció a los asesores del despacho del congresista José Luna Gálvez que cobraban entre 9 y 11 mil soles del Estado, pero que en la práctica chambeaban o dobleteaban en la Telesub. Así vimos, por ejemplo, a Víctor Godoy Cuenta con los pies bien estirados, haciendo antesala en la oficina particular de Luna Gálvez, cuando en realidad trabajaba en el Congreso de la República. Godoy Cuenta obviamente desfiló por la Comisión de Ética para negarlo. Al final, por todos los trabajadores mostrados en imágenes chambeando realmente en su Telesub, suspendieron a Luna Gálvez. Pero no importa, 5 años más tarde todos vuelven renovados. Y así, Godoy Cuenta trabaja hoy en el despacho de Luna Morales, el hijo. Gana 5.200 soles y esperemos que solamente trabaje para Luna Junior y no haga lo que supuestamente hacía. En realidad, la radiografía del despacho de Luna Morales arroja una sucursal de sus universidades sin licencia. Esta señorita, por ejemplo, se llama Carmela del Pilar Alaipaz y es asesora 2 del despacho de Luna Morales. Alaipaz se presenta en su CV público como asesora legal de Telesub con licencia denegada. Ha sido directora de la Universidad Ciencias de la Salud, también con licencia denegada, y es la abogada de los Luna encargada de realizar sus minutas. ¿Qué tiene que ver Alaipaz con la universidad que falta? ¿La Escuela Internacional de Posgrado? Alaipaz realizó la minuta de su creación y fue una de las primeras alumnas magíster que salió de ahí, aunque ahora, como vemos, esté así. Ojalá que Alaipaz se dedique solamente a las labores del Congreso, aunque es improbable. ¿Qué le habrá atraído de esa tal escuela de posgrado antes que le denegaran el licenciamiento y la trataran como estafadora? Seguramente la atrajo la plana docente. El congresista Daniel Urresti asegura siempre que nada tiene que ver con los Luna y sus intereses particulares. Señala que la bancada Podemos la dirige él. Sin embargo, ¿quién era uno de los haces y los docentes más publicitados en la ahora no licenciada Escuela Internacional de Posgrado? Precisamente él. Daniel Urresti se trata de desmarcar de las universidades de los Luna, pero era publicitado como jale en ellas. También se anunciaba como ponente en seminarios a solo 120 soles, precios de promoción de la Escuela Internacional de Posgrado. En noviembre del año pasado, la SUNEDU denegó el licenciamiento para lo que era la Escuela Internacional de Posgrado de los Luna. El edificio ahora está cerrado y lamentablemente malos ciudadanos por el hedor sabemos para qué utilizan estas viejas construcciones. Del despacho de Urresti informaron que nunca llegó a dar clases y que solo tuvo conversaciones para hacerlo, por lo que usaron su imagen. El 19 de junio pasado, el congresista de Podemos, Orestes Sánchez Luis, propuso en la Comisión de Educación convertirse en comisión investigadora para escudriñar 2 licenciamientos de la SUNEDU de Benavides.
La propuesta es que se solicite al Pleno del Congreso facultades de comisión investigadora, el texto que ha formulado el congresista Orestes Sánchez, señor presidente. Y con los votos también de Podemos Perú, lo logró. Días después, cuando el daño ya estaba hecho por Podemos y los hechos ya estaban consumados en la Comisión de Educación, Urresti dijo que sacaba a los congresistas de su agrupación de aquella comisión para que se limpie de toda duda, como si se pudiera retroceder en el tiempo. Podemos Perú retira a los congresistas de Podemos Perú que están en la Comisión de Educación, de tal manera que no se diga en adelante que tenemos representantes en un sitio donde hay conflicto de intereses. Queda demostrada la transparencia y el compromiso por la educación que tiene nuestro partido Podemos Perú. Sin embargo, el capítulo inolvidable y de antología que demostró quién manda realmente en la bancada Podemos Perú llegó el 3 de julio por la noche. Marque bien esa fecha, 3 de julio del 2020, cuando se tenía que votar en el Pleno del Congreso lo que se aprobó pedir en la Comisión de Educación, investigar a la SUNEDU. Señor presidente, me dirijo a la representación nacional para solicitar que el Pleno del Congreso de la República otorgue facultades de comisión investigadora a la Comisión de Educación, Juventud y Deporte por el plazo de 120 días calendarios para que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del reglamento del Congreso de la República, proceda a investigar el proceso de licenciamiento de la Universidad Tecnológica del Perú SAT y de la Universidad Privada Peruana Alemana SAC. Es decir, la noche cuando se tenía que votar en el Pleno el pedido hecho y aprobado por Podemos Perú en la Comisión de Educación contra SUNEDU. Como presidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, que me honro en presidir, traigo al Pleno del Congreso de la República la moción de orden del día aprobada por mayoría en la comisión que presido, de solicitar al Pleno facultades de comisión investigadora. Atentos antes de la votación para que solamente se debatiera o no el pedido, entró a salvar su honor el congresista más votado del Perú. Tiene la palabra un congresista para oponerse. Pido la palabra, señor presidente. Congresista Urresti. Pido la palabra, señor presidente. Para oponerse, tiene la palabra Congresista Urresti. Atención, niños. Histórico, Urresti va a decir que para evitar malentendidos, Podemos Perú, la bancada que él supuestamente dirige, votará en abstención sobre investigar a la SUNEDU. Él manda. Solamente para hacer de conocimiento que en estos casos que tienen que ver con educación, ya la bancada de Podemos Perú ha expresado que se abstiene de participar porque hay conflicto de intereses, ya que nosotros venimos apoyando a la SUNEDU, venimos apoyando la educación de calidad en las universidades, esa es una de nuestras banderas, pero lamentablemente tenemos el caso conocido de Telesub. Por lo tanto, nosotros, para poder seguir cumpliendo con nuestra palabra empeñada en campaña, nos abstenemos de cualquier cosa que tenga que ver contra la SUNEDU o la educación. Podemos Perú como bancada se va a abstener de este tema. Muchas gracias, señor presidente. Ya lo saben, él dirige Podemos Perú y asegura que en esta votación que se viene por el problema de la Telesub de los Luna, la bancada votará en abstención. Ya la bancada de Podemos Perú ha expresado que se abstiene de participar para poder seguir
cumpliendo con nuestra palabra empeñada en... Bien. Podemos Perú. Urresti Helera, Almerí Veramendi, Cabrera Vega, abstención. Luna Morales, Sánchez Luis, a favor. Una corrección, por favor, señor presidente, a través de la mesa. La congresista Cecilia García, a favor. Con eso, su palabra quedó por los suelos. En estos casos que tienen que ver con educación, ya la bancada de Podemos Perú ha expresado que se abstiene. Pero esa era solamente la admisión a la discusión del tema. Luego vendría el fiasco total y la cachetada en la votación de fondo del tema. Se iba a permitir a la Comisión de Educación investigar a la SUNEDU. Nosotros, para poder seguir cumpliendo con nuestra palabra empeñada en campaña, nos abstenemos de cualquier cosa que tenga que ver contra la SUNEDU o la educación. No, Podemos Perú como bancada se va a abstener de este tema. Llegó la votación de fondo. Solicito someter al voto la moción 11359, presidente. Muchas gracias. Moción 11.359. Grupo Parlamentario Acción Popular, el sentido de su voto. Y Podemos Perú como Urresti tenía que cantar su posición en voz alta. Pero... ¿qué iba a estar el general Urresti ahí? Desapareció y el voto lo cantó otro congresista, el vocero alterno. Urresti no aceptó la vergüenza de que todos en su bancada lo contradijeron. Nada de abstenciones. Y a pesar de la palabra de Urresti, sí votaron a favor de investigar a la SUNEDU. Grupo Parlamentario Podemos Perú, el sentido de su voto. Señor presidente, Podemos Perú vota de la siguiente forma. Urresti Helera, abstención. Almerí Veramendi, a favor. Cabrera Vega, a favor. Castillo Oliva, a favor. Espinosa Velarde, a favor. Flores Villega, a favor. Gallardo Becerra, a favor. García Rodríguez, a favor. Yupío Ríos, abstención. Luna Morales, a favor. Sánchez Luis, a favor. Una vergüenza completa para Urresti y la demostración que en Podemos Perú manda el dueño del partido. Urresti, sin embargo, sigue confundiendo hasta hoy, a pesar de ese infame 3 de julio pasado, donde perdió la guerra y no dio la cara. Queremos recordarles que a pesar de que en los medios hay periodistas y personas interesadas en seguir machacando que Podemos Perú está en contra de la SUNEDU, no hay nada más falso que eso.
Para demostrarlo, nosotros desde el 25 de junio ya no tenemos representantes congresistas en la Comisión de Educación. Y para el llamado que se hizo al ministro de Educación al Congreso, nosotros nos abstuvimos. ¿Cómo termina esta historia? ¿Paró la Telesub en el Congreso? ¡Claro que no! Este hombre se llama José Amaya de Dios. Ya fue asesor del despacho de Luna Gálvez en el 2001. También fue uno de los encargados de licenciar a la susodicha Escuela Internacional de Posgrado y fracasó. No importa. Es ahora asesor del grupo parlamentario Podemos y gana 9.500 soles porque es de confianza de la familia. La Telesub llegó al Congreso. Un congresista dice que dirige la bancada, pero en realidad él solo fue un profesor más. Los hechos son los hechos. Durante 2 días estuvimos tratando infructuosamente de comunicarnos con el congresista Luna Morales, contactándonos con la oficina del Congreso en la que queríamos saber sobre el caso de sus trabajadores y nos contestaron que estaba ocupado, probablemente estaba viendo su caso que se encontraba en la Comisión de Ética, de la que dicho sea de paso salió bien librado ayer. Como recordarán ustedes, el mismo hombre que exige la devolución de los pagos para los afiliados de la ONP ha sido denunciado porque no pagaba los montos de AFP ni ONP de su personal. Así son las cosas con Luna Morales. Y por su parte, Urresti ha dicho que dado que el proyecto de posgrado no se concretó, él no se considera un docente. Y sobre el bochornoso incidente de la votación del 3 de julio que ustedes acaban de ver, él dice que seguirá votando en abstención. Lo increíble es que lo que él anuncia, lo que él compromete como vocero de la bancada, simplemente no se cumple. El resto, en verdad, lo que hace es atender lo que diga el heredero de Luna Gálvez. Y él, en los hechos, no libera nada.